Bueno, esta referencia de donde va a salir esta información es el documento FEMA 451B. Esto está disponible en el internet, pero aunque es un documento grande, yo se lo pongo en la plataforma. Recuérdense que estamos en la página 1551, porque esto básicamente es un documento que es una presentación de un precódigo del 2000, básicamente un precódigo ALI-BC, y habla de de todo lo que tiene que ver con diseño sísmico, con el código, o con el precódigo, perdón, y inclusive de análisis no lineal, ¿verdad? Análisis por desempeño, que es de la parte que estamos discutiendo ahora en la zona de panel. Así que recuérdense que es la página 1551 del documento, y por ahí empezamos. Y esto es simplemente equilibrio de la junta de acero. ¿Verdad? Básicamente lo que tenemos, las fuerzas en azul son los momentos que se generan en la conexión de ambas vigas y de ambas columnas, y el cortante que se genera en las columnas BC, ¿verdad? Y este cortante que es el que está en equilibrio con BC, que quede claro, BC es el cortante que se genera cuando las vigas, cuando estamos diseñando en un diseño moderno, que es un análisis de capacidad, es cuando las vigas llegan a cedencia o se forma la rotura plástica, el cortante que se genera, pues BC es el cortante que pone en equilibrio ese cortante que se genera por plastificación aquí y acá. Cuando hablamos de la capacidad en cortante de la conexión, y déjame ver si lo dibujo, básicamente a lo que nos referimos es al cortante, a la capacidad en esta sección, ¿verdad? Eso es lo que vamos a llamar la capacidad de cortante del panel. Entonces, déjenme quitar esto ya y esconderlo. Si nosotros tenemos esa capacidad, ¿verdad? Y la multiplicáramos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una curva cuando el cortante del panel llega a cedencia y después cuando llega a falla, y si uno cogiera, ¿verdad?, esa fuerza cortante versus rotación cortante o deformación cortante y la gráfica, ¿verdad?, uno tiene la curva no lineal, pero si uno la quiere hacer en términos de momento rotación, ¿verdad?, uno lo que haría sería otra vez calcular el momento como esa capacidad cortante por esta profundidad, y ese sería el momento que se genera en la sección. De esa manera uno construiría una curva de momento versus rotación, y tendría esa curva que entonces uno podría calcular la rigidez en flexión de la zona de panel, y, ¿verdad?, la rigidez post-yielding también de la zona de panel, y comparar con viga. Y eso es lo que, ¿verdad?, nos dice AC41.3 y FEMA 356, que uno compare para ver si la conexión de verdad es 10 veces más rígida que la curva de momento rotación, ¿verdad?, de la viga. Y yo les voy a enseñar otra referencia donde nos dice cómo hacer esos cálculos. Vamos a seguir por ahora con... Ay, disculpen, estoy dibujando. Vamos a quitar esto. Vamos a seguir con la referencia de FEMA. Básicamente, ella nos enseña un modelo que trata de modelar, ¿verdad?, que es un modelo de elementos finitos de cómo se comporta la conexión, y rojo es que se dio la conexión. Parte de las cosas que ellos dicen es que las deformaciones en cortantes, que es lo único que estamos considerando en estos modelos, deformaciones en cortantes, no en flexión, son responsables de 30 a 40% de las deformaciones del desplazamiento relativo entre pisos. Y que es bien posible, ¿verdad?, que las zonas de panel en acero lleguen a cedencia. Entonces, el modelo de Krawinkler, básicamente es un modelo que trata de considerar las deformaciones en cortantes de la zona de panel. Y ahí está cómo se deforma en cortante.
Básicamente modela todos esos nodos, 8 nodos, ¿verdad? 3 grados de libertad por nodo, o sea, 24 grados de libertad. Eh, Todos esos brazos son rígidos para modelar esa deformación que vimos anteriormente. Ahí nos pone los nodos. 28 grados de libertad, perdón. Pero solamente 4 son grados de libertad independientes, ¿verdad? Como hay brazos rígidos, etcétera, pues de la manera que se deforma, solamente hay 4 movimientos independientes. Entonces también nos da la formulación otra vez de cómo calcular esa curva de momento-rotación, a pesar de que es en cortante, ¿verdad? Ahí nos da la capacidad del alma de la pieza. Estos son los esfuerzos de von Mises, y en realidad esta es la capacidad en cortante de la pieza multiplicada por la profundidad para calcular el momento. Y lo mismo para las alas, ¿verdad? Déjenme estar seguro de que eso es lo que estoy diciendo. MY, PK, MY, Flange Component y Panel Component. Panel. Yo creo que esta es la misma fórmula explicada, disculpen, fue que no me di cuenta. Y el componente del ala. El modelo que tiene SAP, en realidad, él conecta, se parece más al que dibuja C41.3, él conecta la viga a las columnas, donde tanto las vigas y las columnas se modelan como brazos rígidos. Y ese resorte que conecta las dos vigas que están conectadas rígidamente al resorte, y el resorte que está conectado rígidamente a las columnas. Así que las vigas y las columnas rotan dependiendo de la rigidez del resorte. Un modelo mucho más sencillo, no modela tan preciso, ¿verdad? Independientemente de las limitaciones que tenga el modelo de Krawinkler. No es tan, el de Krawinkler es mejor para modelar esas deformaciones cortantes, pero este modelo es mucho más sencillo, ¿verdad? En términos de implementarlo en un programa. Y ahí se ve la diferencia del de Krawinkler, que es mucho más preciso, con el de tijeras, ¿verdad? El Scissors Model, que es el que usa SAP 2000. Y nos relacionan la rigidez y el momento de excedencia, ¿verdad? Con los parámetros de Krawinkler para hacer el modelo de tijera. Yo les voy a dar otra referencia que habla de lo mismo, habla del modelo también de Krawinkler, y pues también tiene la capacidad, allá lo modelan como .6, aquí ponen .55, pero es básicamente lo mismo, ¿verdad? Y nos ponen la capacidad de excedencia de la zona de panel y la rigidez de la zona de panel elástica. También nos ponen las fórmulas, ¿verdad? Para la rigidez post-cedencia, ¿verdad? Usando el modelo trilineal. Y después, perdón, usando esta figura, ¿verdad? Y así es que lo tiene, también en la referencia de Chen y Lewis, pues aparece esa misma gráfica, que es la que uno necesitaría en realidad para modelar las propiedades no lineales del resorte, si uno usa SAP 2000. En el caso de la referencia de Chen y Lewis, la referencia número 5, pues también tiene el modelo de Krawinkler. Ahí le ponen cómo funciona el modelo. Y le ponen, ¿verdad?, cómo hacer una curva bilineal. Y le dan tanto el cortante de excedencia como el cortante último y las rigideces. Déjenme buscar. Creo que las rigideces no van a salir en las copias que yo le grabé. Sí, salen aquí. Así que no hay problema. La elástica y la poselástica. Así que yo le voy a dar esas 3 referencias. Este es un paper del modelo de Krawinkler. Tienen
el modelo de Krauin que lo trabajé en las referencias de Chen y Louis, que es la referencia número 5 de nosotros. Y van a tener la referencia de FEMA 3 de 451, que es muy buena referencia. Vamos ahora a hablar de un poquito más de la modelación de conexiones en acero, porque todavía nos falta la conexión física de la viga a la columna, y eso también hay que modelarlo de ser necesario. Vamos a ver qué nos dice el AC4113. Otra vez déjenme buscar la página. Era más o menos por la 190. Las conexiones rígidas, y vamos a hablar un poquito también de las conexiones flexibles, pero no se tienen que modelar a menos que, ¿verdad? Y a veces en la viga uno modela la zona de rotura plástica alejado de la viga. Entonces en ese caso dice que sí hay que modelarlo, y con esos comentarios hay que tener un poco de cuidado. Vamos a ver qué nos dice. Esa es la parte elástica, ¿verdad? Pero sí, es que yo estaba mezclando, me disculpan, yo estaba mezclando la parte elástica y la no lineal. Pero básicamente yo tengo que asumir que en el caso no lineal, pues sí, las vamos a tener que modelar si es necesario, y eso vamos a explicarlo. Déjenme explicar lo que estamos hablando, ¿verdad? Tenemos la columna, y solamente voy a dibujar una viga, ¿verdad? Y tenemos la viga. Pues básicamente, ¿verdad? Vamos a tener algún tipo de conexión, me disculpan, algún tipo de conexión de momento. No estoy dibujando una en específico, simplemente estoy dibujando una conexión. Y dependiendo del tipo de conexión, ¿verdad? Vamos a poder calcular una curva de momento, rotación, y la realidad es que en el mismo AC4113 nos dan los valores para calcular la capacidad y para calcular la rotación de excedencia. Vamos a tener una curva de la conexión. Entonces pueden pasar varias cosas. A veces en acero uno aleja la rotura plástica a propósito, ¿verdad? Y la rotura plástica se forma en esta zona. Pero a veces la rotura plástica, ¿verdad?, va a ser justamente donde está la conexión, ¿verdad? Porque no se alejó como tal, y ahí es que está el momento máximo. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo lo modelamos si estamos ahí. Siempre podríamos poner dos resortes corridos, ¿verdad? Quizás uno encima del otro. De tal manera que uno fuera la conexión. No es que va a hacer falta, pero uno podría hacerlo así. Poner un resorte que sea la conexión, y en el mismo sitio, ¿verdad?, poner otro que conecte a ese, que fuera ya la viga, poner el elemento de viga y modelar como un elemento de enlace no lineal. Pero uno podría modelar, ¿verdad? Si el hinge no está alejado, uno podría modelar ahí mismo el hinge de la viga y tener cuidado si la conexión fuera débil y modelarlo. Yo le hice un diagrama para explicar eso. Déjenme... ¿verdad? Si las conexiones son infinitas, se modelan como infinitamente rígidas. En el caso de acero pueden haber conexiones rígidas y pueden haber conexiones flexibles. Pero si son infinitamente rígidas, lo que estamos diciendo es que tenemos la curva de momento rotación de la viga, ¿verdad?, que modelamos con AC4113.
y tenemos la curva que nos va a dar AC4113 o el documento que sea de FEMA que nos dé la rigidez de la conexión, ¿verdad? Las conexiones rígidas, rigid frame connection, ¿verdad? La rigidez sería la misma de la viga antes de que plastifique. Una vez plastifique, pues nos va a dar los valores ya, ¿verdad? De cómo se comporta, momento último, rotación última. Si la conexión resiste más que la viga, no hay problema, ¿verdad? Uno modela el resorte con las propiedades de la viga. Ahora, si la conexión resiste menos, ahí es que uno tiene que tener cuidado, que entonces uno debe modelar el resorte. Y recuérdense que las conexiones van a ser mucho menos dúctiles que la viga. Uno debe modelar esa conexión en vez de modelar las propiedades de la viga, porque en realidad va a controlar la conexión. Y eso es lo que les digo, que tienen que estar pendientes, ¿verdad? Si están evaluando una estructura. Claro, en el resorte ya ustedes saben que en el elemento de un componente uno modela el resorte solamente con las propiedades no lineales. Así que quitándole las propiedades elásticas que bastan en la viga, pues el resorte queda infinitamente rígido hasta que plastifique. Y otra vez, cuando hay que tener cuidado es cuando la capacidad de la conexión es menor, que entonces no podríamos llegar al MY de la viga y tampoco podríamos llegar a la rotación última de la viga porque la conexión fallaría primero, empezaría a rotar y fallaría la conexión primero, ¿verdad? En el caso de que la conexión esté bien diseñada, no va a haber problema porque nunca vamos a llegar a esta zona. La viga puede plastificar y no va a haber problema. Así que es bien importante tener eso en cuenta, y eso no es modelar la zona de panel. Eso es el hecho de que también hay que hacer una conexión física en el resorte. Eso sería lo equivalente a si las varillas no están desarrolladas en la conexión de hormigón, ¿verdad? Pues la realidad es que no podríamos llegar al momento de excedencia, tendríamos que considerar resbalamiento y de hecho reducir la capacidad de la viga de acuerdo al largo de desarrollo. Y ¿verdad? Tendríamos una conexión mala y lo que sería una conexión bien quebradiza. Así que es algo análogo, ¿verdad? Si la resistencia de la conexión nos diera tan poquito. En el caso de las conexiones flexibles, pues sería un poquito más interesante eso, ¿verdad? Las que son parcialmente rígidas. Pues la conexión de por sí va a ser rígida, ¿verdad? Esta es la curva de la conexión. Estoy asumiendo aquí que la conexión está bien diseñada y que aguanta más que la capacidad de la viga. Pero aún así, en la zona elástica esa conexión va a ser flexible. Así que cuando modelamos el resorte, ya sea modelar un resorte con estas propiedades y conectar a esa otro resorte con las propiedades de la viga, y me explico, si uno hiciera eso fue lo que traté de decir aquí, pero si uno hiciera eso, uno modelaría el elemento de frame. Se me perdió el lápiz, ¿verdad? Uno modelaría el elemento de frame con sus resortes y está la zona de panel, ¿verdad? Con sus brazos rígidos, y en realidad uno tendría que modelar, eso sería un poco más complicado porque uno tendría que modelar aquí quizás un link element que conecte, que entonces uno conecta aquí la viga y ese link element uno lo pondría con las propiedades de la conexión, ¿verdad? Parcialmente rígida. Porque aunque y mi duda es que, ¿verdad? Que si yo modelo el frame element, y esto es una duda en realidad, esto no lo estoy diciendo, yo puedo poner muchos resortes, ¿verdad? Yo puedo hacer hasta un elemento de rigidez distribuida como el que discutimos. Pero si yo pongo dos resortes en el mismo sitio, yo no sé cuál conecta a la zona de panel, ¿verdad? Está el brazo rígido. Después está la zona donde se forma el hinge. Yo no puedo decir que el de la conexión está primero que el de la viga. De hecho, estarían los dos a la vez, así que mi impresión es que sí se podría hacer solamente con elemento de viga y que no habría que hacer esto, ¿verdad? Pensándolo bien, porque él les pondría en el mismo sitio y serían dos resortes independientes, pero lo importante es que el momento que se está aplicando ahí es el mismo, y me imagino que ya los distribuiría en base a la flexibilidad. Y la realidad es que no estoy seguro cómo funcionaría. Lo que uno sí puede hacer es definir el resorte ya combinando las propiedades, que eso fue lo que yo le puse en estas notas, ¿verdad? Y
y obviamente la rotación, esto sería como un resbalamiento, ¿verdad? Esta rotación elástica la va a coger el elemento de viga, pero esta rotación sería como un resbalamiento que uno le tiene que sumar tanto a la rotación de excedencia, y esta rotación también que ocurre en esta zona, habría que sumarse a la rotación última de la viga, ¿verdad? Y nos quedaría, ¿verdad?, una curva donde se suman esas rotaciones. Yo básicamente se lo puse ahí, ¿verdad? Esta rotación sería la rotación que ocurre en excedencia en la conexión parcialmente flexible, y la rotación plástica, que es A, ¿verdad? Hay que sumarle, ¿verdad?, la rotación que ocurre en la conexión parcialmente flexible cuando la viga llega a su momento último. Y eso es lo que yo trato de dibujarles aquí, ¿verdad? Esta rotación es la rotación 2, que es la que ocurre cuando la viga llegaría a su momento último. Esto asumiendo, ¿verdad?, que esta viga esté bien diseñada. Si no, pues habría que sumarlas como quiera, ¿verdad? Pero no quedaría exactamente así. Y les traigo esa anotación, ¿verdad?, porque es importante. Ya sea que estemos modelando una viga con conexiones flexibles, o que estemos modelando una con conexiones rígidas, como quiera hay que estar pendiente y asegurarse que no controle la capacidad de la conexión. Que en hormigón es lo mismo, porque como les dije, si las varillas no están desarrolladas cuando entran a la conexión, es lo equivalente a tener el caso de una conexión rígida, donde en realidad la conexión aguanta menos y nunca podríamos llegar a la capacidad de la viga. Así que eso es algo interesante, que es otra cosa que hay que considerar cuando uno esté evaluando estructura. Déjenme coger una pausa a ver si se me queda algo y completo este tema. Sí, lo único que me queda, que quiero repasar, es cómo es el comportamiento de una conexión o sea, se me queda el tema. Vamos a repasar el comportamiento de una sección de zona de panel de hormigón, o una conexión vía columna de hormigón, y vamos a ver cómo lo modelamos no lineal, ¿verdad?, para considerarlo en el análisis.